Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 28 de enero de 2023 estamos realizando el 81º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico miembro correspondiente de nuestra institución, Pedronel Gutiérrez Bonilla. Pedronel Gutiérrez Bonilla se define a sí mismo como escultor y pintor, como amante del arte y la cultura. Su formación intelectual se inició en el Seminario Conciliar de Palmira y en el Colegio Miguel Camacho Perea, donde hizo sus estudios de bachillerato clásico. Luego, Pedronel estudió dibujo arquitectónico y diseño textil en la Academia de Dibujo Profesional de Cali. Después estudió 4 semestres de cerámica y de técnicas de metal esmaltado en la Universidad Obrera Alfonso López Pumarejo de Cali. Después estudió durante 5 años artes plásticas en el Instituto Popular de Cultura. Él cursó un seminario que organizaron la Universidad Javeriana y la Academia de Historia del Valle del Cauca en el año 2004, un seminario titulado Historia del Valle del Cauca para periodistas. Y luego en el año 2007 también participó en un seminario organizado por la Academia y por la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo, seminario titulado Historia de Cali del Valle del Cauca para el sector turístico. También hizo un curso de manejo de documentos de archivo histórico, organizado también, ofrecido a través de la Secretaría de Cultura. La experiencia laboral de Pedronel Gutiérrez Bonilla se inicia con sus labores en 2 empresas, Textiles Arpa en Palmira y Textiles Emily en Cali. Luego él trabajó en el taller de arte y cerámicas Atlántida, en la manufactura de réplicas de esculturas de cerámica Calima, fundamentalmente, esculturas prehispánicas, de cultura prehispánica. Él construyó un conjunto arquitectónico alusivo a la Virgen del Carmen en el corregimiento del Carmen, en Dagua. Trabajó en la Fundación de Teatro y Artes Yolanda García Reina, el Teatro La Concha, dictando talleres de cerámica, escultura, pintura e historia del arte. Construyó un conjunto escultórico alusivo al arriero cafetero para el parque principal del municipio de Argelia Valle. Construyó también una escultura alusiva al mito de la patasola para los termales de Santa Rosa de Cabal en Risaralda. Construyó un monumento a las alcarrazas para el bolo San Isidro en Palmira. Construyó una escultura de las manos para el corregimiento de Borrero Ayerbe en Dagua. Pedronel Gutiérrez Bonilla ha recibido reconocimientos por su afecto por la cultura y el arte, por sus actividades a favor de ellas. Uno de esos reconocimientos se lo otorgaron el Diario Occidente y el Noticiero del Pacífico por su trabajo a favor de la cultura y el arte. Y otro reconocimiento lo obtuvo de parte del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cali por su aporte a la protección y promoción de la cultura nacional y regional. En la conferencia de hoy, el académico miembro correspondiente, Pedronel Gutiérrez Bonilla, nos va a dictar una conferencia titulada San Agustín, la puerta mágica. Entonces, con esta presentación yo le cedo la palabra a Pedronel Gutiérrez Bonilla para que inicie su conferencia. Buenas tardes, respetables historiadores. Bueno, yo, como lo dijo el doctor Llano, yo soy artista plástico en función de humanista, porque más bien he tenido que ver desde niño con filosofía y todas estas cuestiones. Bueno, y el bachillerato pues, me inclinaba hacia la historia y la geografía. Cuando Miguel Camacho Perea fue profesor mío, era el dueño del colegio, pues
yo me concentraba bastante en sus clases. Bueno, mm, pues no necesito decir más porque ya el doctor Llano dijo más o menos toda mi trayectoria. La otra diapositiva, doctor, le puse San Agustín, la puerta mágica hacia una historia milenaria o hacia una milenaria historia alucinada, porque resulta que San Agustín, en lo que he estudiado, allí termina en el macizo colombiano, en cierta manera, la gran cordillera de los Andes y se trifurca atravesando Colombia. Entonces la puerta mágica es hacia lo que ha habido de milenios en Colombia y pues es como una intención de hacerle una especie de publicidad a San Agustín y a Palmira, que para mi teoría tuvieron en el pasado un nexo cultural, porque San Agustín, pues según los arqueólogos, sobre todo Luis Duque Gómez, y Preus y los otros arqueólogos que él estudió y que recopiló en su libro Excavaciones en el Parque de San Agustín. Entonces parece ser que San Agustín fue un centro de difusión de cultura, tanto chamánica como a nivel de la escultura en piedra. La otra diapositiva, doctor. Bueno, esto es un ensayo que yo tenía en mente hace varios años, bueno, pero pues no había tenido la oportunidad de reunir las cuestiones y de planear. Entonces esto tiene que ver con asuntos de arqueología, siempre he tenido que ver con eso en lecturas, no solamente acompañé a un amigo que es huaquero, pero él se dice arqueólogo, a clasificarle los pedazos de vasijas que eran las rituales que están engobadas y las rústicas que de pronto eran de uso doméstico. Y me ha interesado toda la vida la antropología. No pude estudiar porque antiguamente las familias creían que los personajes respetables eran los médicos, los ingenieros y los abogados. Entonces mi papá era ingeniero, su hermano médico, y entonces pues que para qué servía la arqueología. Entonces pues de todas maneras pues me nombro como antropólogo dilectante y en este ensayo hago bastante énfasis, que es lo importante del chamanismo y todos sus usos. La otra diapositiva, doctor. Hago un prefacio refiriéndome a la historia y a su como le dijera, como hermana de la filosofía. Y pues considero que tanto la filosofía tiene su origen en Jonia, que ahora es Turquía, ¿no? Asia Menor, sí. Entonces resulta que para mí, pues, allí comenzó la filosofía con Tales de Mileto, Anaximandro y Heródoto de Halicarnaso, también era de Jonia. Creo que todos ellos expresaron sus ideas en un dialecto jónico. Bueno, y yo tengo en todo este capítulo, tengo una idea me inclino más sé que es importante la historia, la disciplina de la historiografía, pero habiendo leído a José Ortega y Gasset, me inclino en que la historia hay que estudiarla, analizarla, para poderla pues interpretar casi pedagógicamente, ¿no es cierto? Para desgajar que la historia para mí pues no se puede retroceder para corregirla. Hay que asumirla como ya pasó. Entonces,
trato de hacer una especie de crítica. Mi estilo es analítico y crítico. La otra diapositiva, doctor. Bueno, aquí en esta diapositiva aparece una de las 19 hojas de una de las novelas más antiguas que se ha descubierto de hace 3.500 años. Está en el museo, en el Museo Metropolitano de Londres, y escrito por un escriba, y es la historia de dos hermanos. Para mí, pues, tiene 3.500 años, y la indagación, la historia de Heródoto, de pronto la escribió en el siglo IV al V, no recuerdo bien, antes de la era común. Entonces yo aquí, para mi concepto, la historia tiene que ver con como es indagación en griego. Entonces resulta que aglutino las otras ciencias que fueron hijas de la historia o son en este momento pues como auxiliares. Considero que la antropología es más nueva, aunque pues según los datos la antropología la crearon en Grecia Sócrates, Platón, Aristóteles, como antropología filosófica, no ética, espiritual. Bueno, ya después, pasando los siglos, se complicó un poco más el estudio del hombre. Y de pronto la arqueología es un poco más reciente, y la arqueología también es importante porque los descubrimientos que hace la arqueología enriquecen la historia y a la antropología. Doctor, la próxima. Bueno, entonces yo tengo un enfoque un poco más pues histriónico en cierta manera de las cosas. Entonces considero que todas estas ciencias están vinculadas por el significado semántico, ¿no? Indagación, investigación, exploración, y esto considero que es algo innato en los mamíferos. Pues lógicamente el Homo sapiens lo tiene más desarrollado. Y pongo por ejemplo los gatos porque pues el animalito doméstico es más curioso que el perro. Gracias, doctor. La próxima. Bueno, yo me concentro mucho en explicar las diferencias que hay entre antropología, historia y arqueología. Considero que la historia y la antropología son interesantes. La historia ha consignado todo lo que ha hecho el hombre a través de las edades, desde que comenzó a ser hombre e inventó la cultura. Y la antropología pues también es muy interesante porque es una ciencia bastante amplia. En este momento se ha dividido bastante. La arqueología pues es necesaria, pero considero que pues que los informes de los arqueólogos son un poquitico monótonos de pronto, aunque no hay de pronto cosas interesantes como lo que escribió Howard Carter sobre, sobre la tumba de Tutankamón, y el libro de Luis Duque Gómez, Excavaciones arqueológicas en San Agustín, que me lo leí al día de la carrera, alguien me lo prestó hace 4 meses, y entonces ahí saqué lo que yo necesitaba para mi ensayo. Es muy interesante porque él agrega allí historia y datos históricos muy interesantes y antropológicos. Doctor Llano, la próxima. Bueno, considero que también hay otras modalidades de historia. Considero que la ciencia paleontológica y la geología tienen que ver con la historia en la que no intervino el hombre, ¿no? Hace millones de años en la formación del planeta Tierra. Y pues que en cierta manera es necesaria, ¿no? La paleontología y la geología. La próxima, doctor. Bueno, yo enfoco la historia de una manera un poco de pronto excéntrica, porque pues en realidad ya todo está escrito,
pues de pronto uno puede hacer novela histórica, pero por ejemplo, pues no creo que, pues sí, sirve la investigación, pero pues no me ha llamado nunca la atención las guerras. En este momento no estoy en función de escribir nada con lo que está pasando, porque me parece que ya son unas estrategias cobardes de las, las guerras estas químicas y todo lo que hay últimamente. Entonces por eso escogí algo fuera de lo común, que es prehistoria prehispánica. Entonces por eso este ensayo tiene que ver con los escultores de San Agustín, como chamanes y como pueblos. Y pues me declaro honestamente que tengo una limitación para dar pruebas científicas fundamentales para mis hipótesis, porque pues soy antropólogo dilectante, estoy haciendo historiografía porque investigo los documentos y luego saco conceptos, comparo las hipótesis. Doctor, la próxima. Bueno, aquí en esta foto aparece Tenochtitlán, una recreación de un artista. Bueno, eso fue destruido, me lo he leído en la historia de México de Francisco López de Gómara, en otra novela de alguien, no sé si es alemán, algo así. Bueno, de pronto se ensañaron mucho los ejércitos de Cortés con esta ciudad de los mexicas. De pronto, la capital del imperio inca, Cusco, pues solamente desmantelaron el templo del sol, ¿no? Entonces, pues considero que el investigador tiene que hacer mucho esfuerzo para analizar la historia prehispánica. Pues no lo he hecho yo mucho porque me he aprovechado de lo que ya está escrito. Doctor, la próxima. Bueno, yo considero como antropólogo dilectante que el indígena es importante. Aquí voy tejiendo, investigando el indígena como constructor de cultura, porque pues en realidad en cierta manera pues aunque no es una raza homogénea en mi consideración, el aborigen, de todas maneras dejó unas cosas muy importantes que hasta ahora todavía no se han descubierto. Eh, la próxima diapositiva, doctor. Bueno, según las investigaciones de los antropólogos y de los científicos, los etnólogos del siglo XIX, el hombre llegó de Asia por el estrecho de Bering, y algunos pues consideran que también hubo emigraciones procedentes de Polinesia, Oceanía, Australia, y este antropólogo importante que hay en Bogotá de origen danés, Carl Henrik, que me leí algo sobre algo, pues no me recuerdo en este momento, estoy un poco nervioso. De todas maneras, él, con el descubrimiento de los petroglifos de Chiviriquete, entonces data este lugar entre 15.000 y 14.000 años, que es la datación más antigua hecha en el país, junto con las cerámicas de Puerto Hormiga, creo que está en el Atlántico, y San Agustín, que pues yo hice una suma de todo lo que, de los libros que dejó tanto Julio César Cubillos como el, el doctor Luis Duque Gómez, y entonces todo suma 4.900 años. Hay unos que consideran que San Agustín empezó hace 5.000 años. La próxima diapositiva, doctor. Bueno, entonces resulta que me extiendo un poco sobre la referencia que hacen los etnólogos de que si llegaron de Asia, de Siberia y de Mongolia, los primeros que llegaron a habitar el Nuevo Mundo,
Entonces, si vinieron de Australia y de Polinesia, entonces esto se formó ya una raza diferente a la asiática, ya no amarilla, sino cobriza, según pues lo que escribieron algunos desde el siglo XVI al XVIII. Entonces esto es una raza ya un poco diferente, aunque no la considero homogénea y no heterogénea. La próxima, doctor Llanos. Bueno, y entonces resulta que los antropólogos, los etnólogos, consideran que, sobre todo en Colombia, hay tres familias lingüísticas. Que eso me parece, ya había oído hablar de eso, pero ya lo estudié más, entonces parece que la importante, la que llegó al centro de Colombia y se repartió en cierta manera, es la raza chipcha, perdón, la familia lingüística que procede de Nicaragua, que llegó a Colombia y llega hasta el Ecuador. Luego está la arawak, que parece ser de origen oriental, de las selvas amazónicas, y la caribe, que pues procede del mar Caribe. Pero pues de lo que he leído desde que era pues bachiller, se considera que existió y pues hay algunos datos que no le han puesto mucho cuidado, pero me acuerdo de Jacques Cousteau, que en el siglo pasado hizo unos descubrimientos bien particulares en las islas, en las Bahamas, creo que en Andros, otra isla, que allí encontró una autopista pavimentada con manganeso. Y él puso el aparato, el batiscafo, le puso ruedas y lo puso a rodar, y eso en milenios no se, no se, no se ha afectado por el agua del mar. Entonces, considero pues esta hipótesis de que de pronto también llegaron habitantes del antiguo continente, el hipotético continente que existió antes de la glaciación de Wisconsin, creo, si no estoy mal mis cálculos, que según las tradiciones de los sacerdotes de Sais en Egipto, se hundió, según los cálculos, hace 12.000 o 13.000 años. La próxima, doctor, la próxima. Bueno, hace poco se descubrió, no sé, creo que es en el 2018, si no estoy mal, ya estaban haciendo investigaciones en el sur de Perú, en el valle de Supé, y se ha descubierto Caral. Caral es, según las dataciones del carbono 14, casi tiene, si descubrieron que tiene 5.000 años antes de la era común, entonces ya tiene 7.000 años. Entonces para mí sí fue una de las primeras concentraciones urbanas y con cultura. Entonces, pues como en América han habido muchas migraciones, para mi hipótesis, los agustinianos, algunos, los primeros procedían de pronto de Caral, que es una ciudad construida acá enteramente en piedra. Tiene un teatro y unas pirámides muy diferentes a las de la cultura maya. El próximo, bueno, yo he dividido este ensayo en tres ejes. Entonces el primero es el que se me olvidó, me perdonan, es que estoy un poco nervioso. El primero trata de los indígenas y todo lo que tiene que ver con la historia de ellos también. Entonces aquí tengo un capítulo sobre los cronistas de Indias y los divido en dos: los cronistas religiosos y los cronistas comprometidos con los conquistadores y con la política del imperio español, ¿no es cierto? Y entonces, pues en realidad considero que más justos fueron los religiosos. En la próxima diapositiva, doctor, vamos a ver, perdón, que creí que era la foto de Bartolomé de las Casas. En este capítulo resulta que algunos cronistas consideraban a los indígenas ignorantes porque no tenían un
la escritura, ¿no es cierto? Ellos de pronto esperaban encontrar libros, igual que los hacían los europeos en papel y cuero o papiro, ¿no? Pero entonces resulta que de pronto los amerindios tenían una manera de ver las cosas diferentes. Entonces aquí aparece en la foto Equipus, que es que es un método con cordones para, para consignar cálculos. Pero de pronto eso tenía otra, otra intención. Parece ser que en México los tejedores también tienen, según los colores y el diseño, eso tiene un contenido para su cultura. Entonces, hasta ahora se desconocen otras expresiones que tengan una extraña semiología. Últimamente, en lo que he averiguado, se encontró en el Perú una escritura tallada en piedra. Son unos signos ideográficos muy parecidos como al japonés, al coreano. Creo que las cerámicas también, sobre todo en Malagana, habían unos dibujos, una serie de, de, de métodos de pronto para transmitir algún mensaje. La próxima, doctor Llanos. Bueno, aquí está la foto de Fray Bartolomé de las Casas. Yo lo considero de los cronistas más justos, más considerados con los indígenas. Me he leído parte de la historia de las Indias, de las Indias, sí. También me refiero a Fray Bernardino de Sahagún, que más bien lo que él averiguó en la Nueva España sobre los indígenas, pues él lo hizo de una manera casi científica. Él reunió una serie de, de datos sobre las plantas, los animales y sus costumbres. Eh, algo leí de que estos frailes procedían de familias de judíos conversos. Parece que dicen que Fray Bartolomé de las Casas era judío converso. Pues por eso seguramente también su consideración con los indígenas, ¿no? Porque también los judíos fueron perseguidos por cuestiones políticas o religiosas. La próxima, bueno, en realidad yo me refiero parcialmente al resto de los pocos que he leído, porque es que son bastantes, con estilos muy diferentes. Sobre todo allí hablo de Juan Freire, el autor del Carnero, en que escribe sobre la destrucción de la cultura de los muiscas. Bueno, y después hago una reseña de la fecha más importante y del emperador Carlos V, que tuvo que ver nació en las postrimerías del siglo XV y tuvo que ver con todo lo que sucedió en Europa y América en el siglo XVI, las fundaciones, el resto de descubrimientos. La próxima, doctor Llanos. Y aquí finalizo el capítulo sobre los cronistas, sobre el periodo indiano, con un dilema de que el amerindio en sus manifestaciones parece homogéneo. Tanto en Sudamérica como en Centroamérica se construyeron pirámides escalonadas. Pero resulta que las que hay las de los incas, lo poco que queda, son un poco diferentes. No, en cierta manera no son tan altas y de todas maneras tenían de pronto los mayas y los teotihuacanos se dedicaron a hacer sus construcciones en piedra, pero hay datos
En las culturas preincas en que ellos construyeron con adobe, sobre todo los que estaban en las costas. Las construcciones en piedra se hicieron en los Andes. La próxima diapositiva, doctor. Bueno, este es un capítulo bien importante, el mestizaje. Eh, no me acuerdo si lo alargué mucho, de todas maneras tengo que comentar que hay algo anecdótico sobre lo que pasó, sobre todo en el siglo XVI, con el, con un mestizo, con el cacique de Turmequén. Nació en 1549, era hijo de un, se me complica la minga con el, bueno, con el que tenía que, el español que tenía que ver con los indígenas de Turmequé. Él se casó con Catalina Moyachoque, que era la hermana del cacique. Entonces tuvieron a Diego de Torres. Resulta que esto hubo un problema allí porque él heredaba tanto la encomienda como el cacicazgo, porque lo heredaba pues siempre el cacique le daba el cacicazgo a su sobrino. Parece que vino de España su hermano medio, el que tuvo Juan de Torres antes de llegar a la Nueva Granada. Y entonces aquí hay una intriga, de todas maneras el hermano lo apoya y resulta que la audiencia es la que se pone en contra de Diego de Torres. Él hace casi 2 viajes, pues se demuestra muy culto y solicita entrevista con los reyes y él de todas maneras no puede reclamar su cacicazgo, termina muriendo en Madrid. La próxima diapositiva. Yo en cierta manera hago algunas especulaciones y pues mi enfoque es analizar y criticar en cierta manera. Y pues en cierta manera yo soy indigenista y me pongo de parte de los indígenas. Algunos cronistas pues los calumniaron, no los religiosos, sino los que estaban comprometidos. Y resulta que doy un concepto sobre lo que pasó, que pues en cierta manera todavía los indígenas no son reconocidos, aunque los gobernantes sean mestizos, como pasa en México o en el Perú. La próxima, doctor Llanos. Bueno, considero en mi criterio que el mestizaje en 300, 400 años no homogenizó al americano, porque de todas maneras todo esto tiene, todas estas mezclas de mestizaje proceden de los 3 importantes bloques raciales, blanco, africano y aborigen. Y cada país, según su región, ahí pongo de ejemplo Colombia, la gente, los habitantes del Pacífico pues tienen más de afro, de la sierra, de la costa atlántica a Nariño, pasando por Cauca, centro de Colombia y pues todos los resguardos indígenas, pues hay mestizaje con el indígena. Y resulta que hay otros lugares donde donde hay mayoría mm, de origen hispano. La próxima, bueno, esto es un poquitico pues polémico, pero de todas maneras me he puesto a analizar, yo siendo de antioqueños, de paisas, entonces no creo que el español sea, el paisa sea una raza. Ellos vinieron de varias provincias. Considero que España no es una sola nación, eso es una serie de, de provincias. Era un reino. Entonces resulta que creo que el aporte más mezclado que vino de España es el del andaluz. Entonces allí en ese capítulo explico
proceden toda la mezcla de los antioqueños. Y claro que pues en realidad ellos tienen mucho mérito, ¿no? Y resulta que considero que toda esta cuestión de origen español es pluriétnica y seguimos siendo lo mismo. En la próxima diapositiva, doctor. Bueno, al finalizar este capítulo, yo hago un corto epílogo y entonces analizo todo lo que pasó en la historia de la colonia, desde desde el siglo XVI al siglo XVIII, luego la independencia en el siglo XIX. Entonces considero que este es un país igual que toda América, Latinoamérica más bien, ¿no? Y somos bastante pluriétnicos, multiculturales. Y Colombia, pues en cierta manera como está en una esquina, entonces es un lugar como muy movido en cierta manera. Y entonces aquí aconsejo en cierta manera que la historia, como no se puede retroceder para corregirla, hay que analizarla para que sirva de lección para el porvenir. La próxima, doctor. Bueno, todavía en cierto... Ah, bueno, este capítulo, aquí hablo de todo lo que pasó entre el siglo XVI y el siglo XVII, más o menos, eso, con las mitas y las encomiendas, que esto pues se organizó más bien para polarizar a los indígenas y a culturizarlos. Y en cierta manera, pues, eh, a propósito o sin propósito, diezmaron a muchas culturas en el país y en toda Latinoamérica pasó lo mismo. La próxima, doctor Llanos. Bueno, ya este es el segundo eje. Lo nombro como antropología cultural porque ya tiene que ver con todo el producto artístico de los indígenas. Meto en cierta manera filosofía aquí, pero no me desvío. Teorizo que hay unos tres ámbitos en los que ya tenían conocimiento los indígenas. En muchas alcarrazas hay, sobre todo hay una alcarraza que se llama Aldea Malagana. La parte de abajo representa el inframundo. Allí hay dibujados unos hongos. Luego está la aldea en sí, que es el mundo medio, y luego está el supramundo. Él tiene que ver con con los cielos o la parte espiritual. Entonces yo divido la realidad en cierta manera en tres ámbitos de lo intangible, que es lo psíquico, a lo tangible, que ya es lo material, y un intermedio que es el anímico, del que procede ya después eh, el instinto creador del hombre en sí. En la próxima, bueno, resulta que hago un análisis tanto de las cerámicas, pero sobre todo de la orfebrería. Hago un análisis de todo porque pues en realidad el país se distinguió mucho por la cuestión del oro. Pues, siempre los europeos creyeron que el dorado estaba en este país. Entonces destaco a los orfebres quimbayas porque pues en realidad ellos hicieron unas esculturas en oro que pues son únicas en América. Y creo que ese poporo, que no fue descubierto en el antiguo Caldas, sino que parece que fue descubierto en Antioquia, en, la, en una vereda Pajarito cerca de Yarumal. Pues es tan perfecto que yo creo que si lo hubiera conocido Cellini, lo había envidiado. La próxima, doctor. Bueno, yo sigo insistiendo en esta cuestión cultural sobre Caral porque es muy interesante, porque hace casi 7000 años
esta gente tenía mucho ingenio. Parece que la pirámide que aparece aquí, una fotografía aérea, que tiene aquí el, el encierro circular, el teatro, esta pirámide tiene un mecanismo antisísmico. Los arqueólogos descubrieron un mecanismo antisísmico hecho de una manera muy particular. Son una serie de rocas amarradas con lazos de, de algodón, porque pues hace 7000 años ellos cultivaban el algodón, ya los suramericanos, en el Valle de Supé. Y de todas maneras, pues es una región de mucho movimiento telúrico. De todas maneras, la pirámide después de milenios está fracturada, pero ellos descubrieron pues cómo se hizo y todo. Con la nueva tecnología se puede pues ya analizar todo. La próxima, doctor Llanos. Bueno, últimamente se han hecho unos descubrimientos acá pues en el mundo occidental. Resulta que a mí me parece que ya la historia o la cuestión de la historia antigua está un poco desfasada, los descubrimientos arqueológicos, porque pues hace pocos años, no recuerdo, pero fue en este siglo XXI que se descubrió Göbekli Tepe, que tiene 7000 años. La prueba que se le hizo son 7000 años antes de Cristo. Entonces se suma y tiene 11.000 años. Entonces resulta que son una serie de monolitos de 5 metros muy bien tallados. Y entonces allí dudo de que esta gente que eran estos que consideran los antropólogos y los arqueólogos últimamente como cazadores, recolectores, pescadores, si no recibieron enseñanza de otra cultura anterior o civilización más avanzada, pues en realidad tenían mucho conocimiento. Bueno, la próxima, doctor. Bueno, este capítulo, en este capítulo yo analizo y he hecho un estudio de las alcarrazas. Llevo muchos años yendo a los museos. En cierta manera hay casi cinco culturas en el Valle del Cauca. La cultura tumaco comienza en los descubrimientos en Buenaventura y terminan en el norte del Perú. Allá tienen otro nombre. Aquí en Colombia la consideran que es Tumaco la Tolita. Bueno, lo primero que se descubrió a finales del siglo XIX, creo, y a principios de 1900, fue la cultura Ilama y Calima. Bueno, resulta que después está lo Quimbaya en el norte y, y luego lo último que es el descubrimiento de Malagana a fines del siglo XX. Entonces resulta que todos hicieron alcarrazas, los tumacos, los calimas, los quimbayas y los de Malagana hicieron alcarrazas. Parece ser que antes del descubrimiento los Cansateura, que son como se le llama últimamente a Malagana para nombrarlos así, ellos tenían nexos, intercambios con calimas, y para mi teoría ellos de pronto unos 2000 y pico de años procedían algunos de San Agustín. O sea, San Agustín era tan famoso hace más de 2000 años que influenció todas estas culturas. Entonces, entre las alcarrazas y las figuras de Malagana, hay unas diferencias con las de Calima e Ilama, y las de Tumaco también. Las de Tumaco son más escultóricas. La próxima, bueno,
Resulta que yo me fundamenté para hacer esto en un libro que encontré de parece ser que es un antropólogo, Julio José Fajardo. Yo creí que era antioqueño, luego investigué y es español. Él estuvo estudiando San Agustín y sacó un libro muy pequeño que se llama San Agustín, una cultura alucinada. Entonces él da unos datos allí, tiene unos conceptos, un estudio, pues él hizo un estudio bastante serio, científico. Entonces parece ser que los chamanes en todo el mundo, ellos tienen unas prácticas, tanto materiales como espirituales. Bueno, yo me leía ya hace poquito, nomás hace un mes que pude leer algo de Mircea Eliade, que es un experto en esta cuestión del chamanismo. De todas maneras, aquí es muy importante porque yo, en cierta manera, leí mucho a Terence McKenna y él tiene unos conceptos muy interesantes sobre el uso de los enteógenos, que pues últimamente son me olvidó la palabra. Pero, bueno, entonces resulta que David Nichols, él es un neurólogo, él estudió sobre eso también, pero resulta que a lo último encontré una referencia de Albert Hoffman que es muy importante, porque él descubrió el LSD y descubrió la serotonina. Desde allí a estos enteógenos se lo puede decir que son sustancias cinito, bueno, que tienen que ver con la serotonina. La serotonina parece que es una especie de cinta en el organismo, es un endógeno y él coge y envuelve la partícula tanto de psilocibina, mescalina o el LSD. De pronto hace de igual manera. Yo no soy pues en cierta manera neurólogo, pero me interesó siempre la endocrinología. Y entonces aquí pues tengo y hago una referencia, saco de un diccionario de hoy el informe porque pues mi documento trato de que sea pedagógico, no informe sobre lo que significa chamán, pero saco algo más importante que es que escribe José Vicente Rodríguez del ICAM, él es de la Universidad Nacional de Colombia y él escribió algo sobre los hallazgos arqueológicos de la Malagana. En la próxima, doctor, en este capítulo transcribo en cierta manera todo lo que dedujo Julio José Fajardo de que el uso de los enteógenos afecta en cierta manera la conducta de los usuarios. Entonces, según él, y según Terence McKenna y otros, y el mismo Albert Hoffman, resulta que esta cuestión de estas sustancias tienen que ver con la hipófisis, el hipotálamo y todo eso, y eso, la hipófisis es la reina de las, mm, de las glándulas, es la que da la orden para los productos endógenos. Entonces, según Julio José Fajardo, eh, hace 2000 años o más, los chamanes pues entraban a su mundo, a su ámbito espiritual por medio de los hongos, de pronto de las daturas, de la ayahuasca que ya la usaban, creo que la coca también. Bueno, entonces resulta que parece que el uso prolongado afecta la conducta. Entonces, según la hipótesis de él, esta cultura no creó, no dejó sino unas esculturas. No dejó como las otras civilizaciones de México y Yucatán o los incas, no dejó pues
templos en piedra ni nada. Parece que vivían en bohíos, algo así. Entonces parece ser que los enteógenos afectan en cierta manera la cuestión para que el usuario en cierta manera no tiene muchas ambiciones materiales. Bueno, la próxima, doctor. Bueno, este capítulo lo hice guiado por el libro de Luis Duque Gómez. Es bastante completo. Allí hay datos sobre las fundaciones que se hicieron cuando llegó pues Belalcázar y uno de los capitanes que descubrió San Agustín. Pero ellos pues no, en cierta manera no se interesaron, sino que ya después el resto de gente que vino en el siglo XVII. Bueno, y resulta que la última fundación, según Luis Duque Gómez, que recopiló los datos de archivos históricos, San Agustín fue fundado en el siglo XVIII. Ya habían habido otras fundaciones que habían sido destruidas por los andaquíes, que no tenían que ver con nada con San Agustín. La próxima, doctor. Bueno, aquí es el asunto importante de mi teoría. Resulta que estas piedras amasadas, yo las saqué de un documento que me bajó una sobrina que es antropóloga, pero pues ella no está interesada en eso, ella es pedagoga de arte, de educación popular, más bien. Entonces resulta que esta historia, yo me refiero a la amistad que tuve con un pintor que se llama Alfonso Candioti, más o menos hace unos 38 años lo conozco, y él trabajó con el Ministerio de Cultura y de Turismo del Perú antes de llegar a Colombia, y él estuvo tomando fotos, haciendo ciertas cuestiones para turismo en Machu Picchu, y él me refirió el asunto de las piedras que se ablandan, o que hicieron trabajos con ellos los pre-incas y los incas también. Parece ser la tradición de que, según la tradición prehispánica, los dioses le entregaron a los incas la coca y, o el ayo y la jocha, que así se llama la planta que descubrieron, que ya pues descubrieron los botánicos en el Perú. Aquí me sirvo también para eh, sacar algunos datos del libro que escribió Percy Foxe, parece que era inglés, no, sí, parece que era inglés, en que se habla del pitigüe y la jocha. Claro que fuera de la jocha parece ser que hay otras 3 plantas. Y para las investigaciones mías, unas variaciones de esas plantas existen aquí, en la cordillera occidental. La próxima, doctor. Bueno, entonces resulta que yo reúno todo lo que saqué, toda la hipótesis que saqué del documento que se llama Las Piedras de Plastilina, que ese es un documento que procede de España, de unas entrevistas que le hizo un periodista en los años 80, él se llama Juanjo Pérez, al, al sacerdote Jorge Lira, de una población cercana a Cusco. El sacerdote estuvo investigando, fue una persona muy culta, se dedicó a estudiar a los indígenas de la región, y él escribió la primera gramática que hay del quechua al castellano. Y este libro de John Whitman para mí es muy importante, es muy completo, me lo leí hace muchos años, lo tengo dentro de mi biblioteca también porque lo reviso mucho. Él allí no solamente
consigna testimonios de botánicos, también tiene que ver con otras cuestiones de filosofía y allí habla de los experimentos que se hizo con la con lo que inventaron los esposos Kirlian, la cámara Kirlian, él con otro personaje norteamericano, parece que John Whitman es inglés, con otro personaje con un polímero detector de mentiras, hicieron unos experimentos para descubrir que las plantas son un sistema nervioso o tienen una mente exenta de cerebro, diferente a lo de los organismos de los animales. Entonces resulta que en esto yo lo incluyo allí para sacar una especulación, una hipótesis. La próxima, bueno, resulta que aquí está el pitigüe, que es el animalito que descubrió primero la jocha en en tiempos pre-incas y prehispánicos. Resulta que él es un carpintero, pero él sus nidos los hace en la roca. Él él lleva la hoja al lugar donde lo va a hacer y él empieza a picar, a picar, a picar y luego va escarbando y eso demora varios días según pues lo que leí, lo que transcribí en este capítulo. Bueno, la próxima, doctor. Bueno, resulta que desde el año pasado, no, desde el 2021, yo pues le pasé la carta solicitando ser miembro de la academia al doctor Luis Antonio Cuello. Entonces yo ya empecé a programar en cierta manera, pero me demoré, yo soy intelectualmente demasiado ambicioso y no me da la capacidad humana para ciertas cosas. Entonces resulta que de todas maneras esto fue una hiperdeterminación que tuve. Ya el doctor cada que lo llamaba me decía cuándo va a tener el documento. Entonces yo tenía que ir de todas maneras a San Agustín, ya que no pude verme con con los corregidores de los resguardos, ni pude solicitarle una cita a Mercedes, la alcaldesa de Silvia, y ir al archivo histórico de Popayán a buscar ciertas cosas. Entonces resulta que esto lo hice pues ya teniendo en mente un mapa y por teléfono, por internet, pues busqué cómo iba a ser el camino, el viaje, porque en realidad yo no conocía el Huila y me fui en una moto. Y pues siempre estaba que me devolvía, pero no, yo tenía que llegar a San Agustín, llegué tarde y demoré casi, todo ese viaje demoré 5 días porque resulta que ya el 17 yo necesitaba asistir a la reunión que tuvo la academia para el homenaje que le hizo a los próceres en Cañas Gordas y ese día también era mi cumpleaños y mis hermanas pues ya tenían programado y me estaban llamando hacía días. Entonces resulta que sí, logré entrar al museo ya yo llegué el 13 a, a San Agustín, al Huila, me hospedé y al otro día viajé, el otro día 14, miércoles, viajé a San Agustín a que me recibiera el director. Ya le había dejado la carta el día antes y el guardia me dijo que llegara a las 8 de la mañana. Estuve casi todo el día. Ya después yo tenía que programar, no devolverme por el mismo páramo porque me pareció súper peligroso. Entonces me hice un viaje larguísimo, pero para pasar, de todas maneras me tocó otro páramo, que fue el de Guanacas. Bueno, de todas maneras, pues lo hice, logré fotografiar, tomar videos. Aquí en la foto pues aparece una de las esculturas de San Agustín y el protagonista de la serie de Indiana Jones. Me las vi todas. Y pues en realidad, en cierta manera, era mi alter ego, ¿no? Yo quería ser más bien como él, pero pues, bueno, de todas maneras,
todavía tengo eh, mucha cuestión de explorador. De pronto vuelvo al Huila, a la Jagua, para ver si sigo allá de pronto algunos datos de Francisco José de Caldas. La próxima, doctor Llanos. Bueno, entonces resulta que aquí ya deduzco y junto toda mi investigación. Entonces resulta que yo ya había recopilado, me llegaron a mano hace muchos años cosas. Aquí aparece en la izquierda, pues cuando yo arreglé la filmina, la diapositiva, me empequeñeció la figura, ¿no? En la que aparece pues unos, una tallada demasiado precisa para haberla hecho con cualquier piedra o cualquier cincel. Bueno, a la izquierda es una piedra, una serie de piedras que existen en un cementerio en el corregimiento de Borrero Ayerbe, en Dagua. Entonces, mi familia, mi papá dejó un terreno allá, entonces yo soy el que estoy al frente de eso. Bueno, entonces resulta que, pues en cierta manera, allá hay muchos yacimientos, pero pues a esa gente no le interesa. De todas maneras, este personaje que sacó esta piedra, es una piedra bien extraña, parece ser que quisieron hacer una especie de rostro y tiene un casco, un sombrero, pero eso no es demasiado dura para haber sido tallada. Para mi hipótesis, las plantas ablandadoras de metales, de piedras y metales existen en la cordillera occidental, de pronto en San Agustín también, porque la madre de un amigo mío que ya era de Pitalito y ella se crió en 1930 y pico, algo así, cuando no existía, no había conformado el Parque Arqueológico de San Agustín, y ella le contó al hijo una anécdota de que alguien, amigo de su madrina, llegó y estuvo mmm, apachurrando unas hojas de un arbusto que había y cuando menos se dio cuenta, el anillo se le despedazó y se le volvió pues nada. Lo mismo me contó el doctor Luis Antonio Cuellar el 17 que nos vimos de septiembre y le conté la historia. Él me dijo, sabe que sí, hubo un militar que salió de Cartago hacia el Chocó y le sucedió algo con los estribos, que eran de cobre. Cuando llegó a la población ya se estaban deshaciendo, ya estaban blanditos. Bueno, abajo a la izquierda, yo tengo varios amigos que son de Pitalito. Esta piedra también es extraña, fue sacada de una finca donde hay algunos vestigios arqueológicos cerca Pitalito. Y para mí fue alterada con algo. No tiene huellas de cincel ni de nada, hecho pues así como... Y por lo regular, igual que las esculturas de San Agustín, presentan una superficie pareja pero corroída. Bueno, y a la izquierda hay otra piedra sacada de la misma propiedad allá de Borrero Ayerbe, y ese sí se ve que es un sombrero. Pero entonces no, para mí es una cosa que se fue hecha a propósito, que es sacada. Además es un cementerio que hay porque están los hundidos de las tumbas. No sé si las huacas las sacaron o qué, pero el personaje que sacó esta piedra pretendió vendérsela al INCIBA, no sé, bueno, o por el mercado negro. Yo le dije, piedra no se pueden vender, porque eso pesa no sé cuántas arrobas. Bueno, de todas maneras, hay muchos cuentos, allí también transcribo todas las historias, todas las anécdotas de los corregimientos de El Chircal, Providencia y Limonar en el municipio de Agua, de pronto en Calima de Ariena hay otros. De todas maneras, pues tampoco es que yo me vaya a buscar la planta porque no soy botánico y eso no es mi interés. Bueno, la próxima, doctor Llanos. Bueno, de todas maneras, yo como me comprometí en el plan que hice de este ensayo en confirmar la influencia que tuvo San Agustín sobre las culturas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
De pronto no pude, cuando me devolví del Huila, llegué a Izá, llegué a tierra adentro, pero no, en una moto me daba miedo llegar muy tarde y atravesar ese páramo. Bueno, entonces resulta que la foto de la derecha es un alfiler de oro de la cultura calima y tiene todo, la cabecita tiene todos los rasgos de una escultura que hay en San Agustín, que es muy conocida. Precisamente es una especie de máscara sostenida como por un soporte de madera, algo así. El del centro es una ocarina malagana y tiene las mismas características que el alfiler de oro. La de la izquierda es una vasija que fue descubierta a fines de los 90 después del desastre pues, que se hizo en Malagana. Está íntegra y también tiene la sonrisa felina de las esculturas de San Agustín y los ojos son muy similares. Estos ojos también de muchas esculturas de San Agustín influenciaron a los tumacos en su escultura de cerámica. La próxima, doctor. Bueno, aquí pongo en mi hipótesis la topofilia. Esto es, la idea procede de un geógrafo chinoamericano, Yi Putuam. Lo que pasa es que escribí aquí mal, pero él Yi Putuam. Él dice que él escribe en sus libros, en su principal libro que llama La topofilia, de que el ser humano en cierta manera trata de afectar el medio ambiente para hacerle agradable. Pero después de que yo me leí y analicé, para mí creo que hay una influencia mayor del geomagnetismo sobre el ser humano. Los ambientes afectan al ser humano en cierta manera. Parece que hay alguien que tiene que ver con historia, un francés, Gassel, que escribe que el medio hace al hombre. Entonces creo que toda esta cuestión de la emanación energética, el cuerpo energético no solamente lo tienen los animales, el ser humano, así todas las criaturas, y no el planeta Tierra también tiene los dos polos, positivo, negativo, y algo que parece ser que es el intermedio. Bueno, la próxima, doctor Llanos. Bueno, y aquí pues, antes de terminar, yo hago referencia a lo que pasó en 1992, porque esto se volvió pues fue una noticia casi no solamente a nivel nacional, sino mundial. En cierta manera, la orfebrería se repartió, se vendió por el mercado negro, según alguien que escribió un libro que se llama El Tesoro de la Huaca, en Palmira, Juan Mondragón, con fotos de Nelson Triviño, que Nelson Triviño no me vaya a llamar la atención, me vaya a jalar las orejas porque no lo nombré. Resulta que sacaron 4 toneladas de oro, entre toda la parafernalia de caciques y chamanes y todo eso. Resulta que eso está desde Inglaterra, creo que hasta Australia hay, y en el Japón y en Estados Unidos también. Entonces aquí me refiero a que esto impactó positiva y negativamente. Y esto sirvió para que se sacara una ley de cultura, la 397 creo, si no estoy errado, y se creó el Ministerio de Cultura. Eso fue lo positivo de este desastre. Y que se crearon, y hay mucho interés en Palmira, so, para valorar esta cuestión de esta herencia cultural.
yo les estoy insinuando, les estoy dando la idea de que reclamen para Palmira este año del bicentenario, que se vuelva, si no puede, la capital arqueológica de Colombia, porque tiene más yacimientos, es el municipio que tiene más yacimientos en Colombia, o si no, un distrito arqueológico. La próxima, doctor. Bueno, y entonces aquí concluyo, aquí deduzco lo que, todo lo que escribí y entonces lo resumo y después hago una reseña y destaco la antropología como una ciencia importante en el futuro, porque es que pues ella en cierta manera abarca muchas cosas, desde la fisiología hasta la psicología y pasando por la cultura, historia, filosofía. Y entonces allí termino.